¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? La corriente cognitivo-conductual es un conjunto de teorías y técnicas que establecen un sistema psicoterapéutico. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual es una forma de psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual se basa en las relaciones entre el pensamiento, emoción, sensaciones físicas y comportamientos. Todas estas áreas están interconectadas y ejercen influencia entre ellas. Por ejemplo, te encuentras ante una situación de haber suspendido un examen. Puedes pensar, primero, he suspendido porque estoy tonto, nunca aprobaré. Segundo, he suspendido un examen, tendré que esforzarme más la próxima vez. De acuerdo con este ejemplo, podemos deducir, después del pensamiento 1, seguramente vendrán una emoción de tristeza, frustración y resignación. Dicho pensamiento y emoción conducirán a un estado de motivación. Desde ese estado, las acciones seguramente serán no estudiar. Como consecuencia, es probable que se vuelva a repetir la situación otra vez. En cambio, después del pensamiento 2 puede venir una emoción de cierta tristeza, pero aceptación y esperanza. Dicho pensamiento y emoción conducirán a un estado de motivación y voluntad de esfuerzo. Este estado empuja la acción de estudiar. Consecuentemente, la probabilidad de aprobar es siguiente del examen será mayor. Otro ejemplo también puede ser que una persona que se cree incapaz de correr 10 kilómetros, la conducta puede ser no hacerlo o puede ser intentarlo. En este caso, de intentarlo y conseguirlo, en cambio, de conducta repercutirá a la consecuencia del pensamiento. Con los anteriores ejemplos podemos ver que ante una misma situación el estado emocional y la conducta son diferentes y se influyen entre ellos. La terapia cognitivo-conductual interviene a nivel cognitivo, es decir, en los pensamientos y también en la conducta, es decir, en las acciones que se realizan. Consisten en cambiar la forma de pensar, sustituir los pensamientos basados en creencias irracionales y distorsiones cognitivas por pensamientos más objetivos y más adaptativos, así como transformar los comportamientos menos útiles en conductas beneficiosas. La terapia cognitivo-conductual se centra en el presente y en el futuro inmediato, no suele indagar en el pasado. El uso de la terapia cognitivo-conductual ha crecido mucho como sistema terapéutico en el ejercicio de la psicología y la psiquiatría. Actualmente, las intervenciones cognitivos conductuales tienen una gran aceptación y su efectividad ha sido reconocida por estudios empíricos y por autores como Albert Ellis y Aaron Beck. De acuerdo con la terapia cognitivo-conductual, en primer lugar, es una forma de intervención psicológica, pero se puede aplicar en muchos ámbitos y para diferentes problemáticas. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es útil tanto en los siguientes trastornos psicológicos: en el trastorno de la ansiedad, en el trastorno depresivo, trastorno afectivo, fobias, trastorno de la conducta alimenticia, trastorno obsesivo compulsivo, también en el trastorno de estrés postraumático, trastorno del consumo de sustancias, trastorno del sueño, trastornos sexuales. Además, también es útil para personas sin un diagnóstico de salud mental. Puede ayudar a gestionar mejor las situaciones estresantes de la vida, como podría ser crisis vitales, problemas de pareja, malestares emocionales, dificultades escolares o laborales y falta de habilidades sociales. De acuerdo con eso, también tenemos que tener en cuenta en el contexto de la psicología clínica, la terapia cognitivo-conductual debe ser conducida por un profesional acreditado con la titulación y certificado correspondiente a la terapia. Puede realizarse de forma individual o grupal. En cuanto a la educación de la terapia, no es considerable una terapia larga, sino todo lo contrario. El número medio de las sesiones puede oscilar entre 15 o 20 sesiones aproximadamente, de una duración entre 30 y 60 minutos, puede ser semanales o quincenales. Se recomienda que en el inicio de la sesión sean semanales para ir
expandiéndose más adelante. Por otra parte, la terapia debe aplicarse en un espacio físico preparado para ello y totalmente confidencial. Tanto el modo de la aplicación y la duración y la efectividad dependerá de muchos de los factores, entre ellos la complejidad de los problemas presentados por el paciente, la aplicación o la implicación del paciente y la colaboración recibida por parte de su mentor o de su terapeuta. De acuerdo con lo anterior, también tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la terapia cognitivo-conductual con la terapia cognitiva y la terapia conductual. La terapia cognitivo-conductual recoge partes de la terapia cognitivo y partes de la terapia conductual. La diferencia principal entre ambas es el enfoque teórico de partida, si es la cognición o es la conducta, mientras el enfoque cognitivo-conductual se basa en las relaciones entre las cogniciones y el comportamiento. De hecho, su principio fundamental es que los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales están relacionados y que un cambio de una de las partes afecta a las demás. La terapia cognitivo parte de un punto de vista intrapsíquico y está centrada en las cogniciones y se basan en la premisa de que la explicación de la conducta se encuentra en el proceso cognitivo y en los pensamientos. La terapia cognitiva interviene en los pensamientos y identifica y reemplaza los pensamientos y creencias distorsionadas por otras interpretaciones más flexibles y adaptativas y funcionales. La terapia cognitiva, en cambio, en la terapia conductual, la explicación de la conducta que presenta una persona se sustenta en el medio y en la influencia del entorno. Por ello, la técnica de esta terapia conductual se centra en modificar los comportamientos desadaptativos y aprender conductas nuevas más funcionales, provocando de esta forma el cambio de emociones y pensamientos. De acuerdo con la técnica de las terapias cognitivos conductuales, características de la terapia cognitivo-conductual. Esta técnica se basa en el tratamiento de los problemas mentales desde dos áreas específicas. La reestructuración cognitiva, en la que el terapeuta y el paciente trabajan juntos para modificar los patrones de pensamiento y activación conductual, en la que los pacientes aprenden a superar obstáculos al participar en actividades que disfrutan. A continuación, se refieren a algunas de sus características. Está enfocado en el pensamiento inmediato. Eso quiere decir qué y cómo piensa una persona en un momento determinado, por encima del por qué piensa de esa manera. También encontramos que la terapia cognitivo-conductual se centra en el abordaje del problema específico. Esto quiere decir que ayuda a identificar problemas de pensamientos y conductas para luego priorizarlos y atenderlos de manera individual. Siguiente, se orienta hacia el logro de las metas. Al inicio de la terapia, el terapeuta solicita a sus pacientes establecer sus metas a corto, mediano y también a largo plazo. Su enfoque es educacional. Esto quiere decir que emplea experiencias basadas en el aprendizaje que ayuda a los pacientes a identificar y describir sus pensamientos e imágenes mentales negativas. El objetivo es determinar el grado de afectación de estos pensamientos sobre la conducta y conducción física del paciente. De esta manera, el terapeuta brinda herramientas para el manejo eficaz de esta situación, así como para la resolución de problemas. También tenemos que la terapia cognitivo-conductual, los pacientes asumen un rol activo durante las sesiones. Se les asignan tareas a realizar luego de cada encuentro, las cuales son revisadas en las siguientes sesiones. También encontramos que normalmente el tiempo de duración de la terapia cognitivo-conductual es limitado. Dura entre 14 y 16 sesiones. Por tanto, el modelo de aplicación, la duración y la efectividad de las diferentes técnicas cognitivos conductuales depende y varía de acuerdo con los factores como la complejidad del problema y las condiciones del paciente.
Esto quiere decir que una vez que estableció los objetivos de la terapia, el terapeuta formará un equipo con el paciente para trabajar en la modificación de los patrones de pensamiento y situaciones por conductas más adaptativas. Técnicas de la terapia cognitivo-conductual. La técnica de la terapia cognitivo-conductual son las que han demostrado científicamente tener mayor eficacia a la psicología clínica. Estas técnicas se centran en modificación del pensamiento y conductas mediante el aprendizaje de nuevas formas de pensar y actuar más adaptativas. Las técnicas de la terapia cognitivo-conductual se centran en el presente, aunque su objetivo es la adquisición de hábitos y habilidades que proporcionan mayor bienestar y calidad de vida y que perduren en el tiempo. A continuación se explicarán algunas de las técnicas cognitivo-conductuales más importantes y utilizadas. La terapia racional e emotiva conductual tiene sus bases en la premisa de que el malestar emocional es debido a la interpretación que la persona hace de una situación y no de la situación en sí misma. El objetivo de la terapia racional emotiva conductual es que la persona logre un cambio de patrones de pensamientos para cambiar la forma de interpretar las situaciones, es decir, pasa a valorar situaciones con conclusiones basadas en hechos y no en suposiciones subjetivas. La terapia racional emotiva conductual sigue el siguiente esquema. A. Situación o acontecimiento real. B. Interpretaciones de las situaciones, donde encontramos los pensamientos, las creencias, las concepciones, las conclusiones, etc. La C. Las emociones que surgen de la interpretación de la situación. Si la interpretación es negativa, seguramente las emociones son desagradables. La D. Cuestionar la validez de la interpretación de la situación mediante la discusión de los pensamientos irracionales. Y la E, por último, el cambio favorable en las emociones tras la toma de conciencia de las condiciones irracionales. Como tenemos un ejemplo más usado, puede ser, digamos, una situación puede ser, leí un libro y no lo entendí.